Hola amigos, en este vídeo os quiero mostrar cómo hice este brazo articulado para soporte de cámara con madera reciclada y muy económico de hacer, y además que se puede orientar a cualquier ángulo que necesites. Si quieres ver cómo lo hice, te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final. Nos vemos ahora. Empezamos cortando las piezas para el brazo principal. Cortamos la tabla en diagonal para darle un poco de fuerza a lo que es la base principal del conjunto de los brazos. Y la segunda parte la haremos más estrecha, recta. Una vez que tengamos las piezas cortadas, las cepillamos para darle un poco de suavidad y le redondeamos las puntas para darle un poco de estética. A continuación, con un par de tablillas vamos a hacer lo que es la articulación principal entre las dos partes del brazo, la cual uniremos con tubillones. Una vez que la cola haya secado, haremos la perforación para darle el eje a la articulación principal entre las dos partes del brazo. Hacemos la prueba con la palometa para ver qué apriete tiene, qué resultados da. Ahora cortamos las dos piezas laterales, las cuales sujetarán el brazo principal. A continuación cortamos la base giratoria que irá en la parte de la torreta. Y el modelo, cuando lo montemos, quedará de la siguiente forma. A continuación cortaremos las dos piezas verticales que sujetarán, digamos, lo que es el cuerpo de la mordaza.
Con otro par de listones que me encontré por ahí, voy a aprovecharlos para hacer las dos piezas de la mordaza, la superior y la inferior, a la cual le vamos a redondear una de las esquinas. A una de estas piezas le haremos un orificio para pasar el tornillo, el que se encargará de sujetar el cuerpo principal a la mesa. La perforamos y le ponemos una tuerca embutida. A continuación tomamos las medidas para cortar la parte móvil de la mordaza, la que ajustará por la parte inferior a la mesa. A continuación, con un trozo de chapa haremos el sistema de anclaje del tornillo principal a esta parte móvil que acabamos de cortar. Hacemos las 3 perforaciones y doblamos la chapa ya con la cabeza del tornillo por dentro. Acoplamos las partes verticales con la parte superior de la mordaza con cola y tornillos. A continuación marcamos y hacemos el agujero en la plataforma giratoria de la base. Y ahora sujetamos el tornillo principal a la mordaza. Perforamos las dos piezas laterales y la parte más ancha del brazo para crear la articulación primaria.
Como sistema de ajuste utilizamos una tuerca embutida. Y ahora fijamos las dos piezas a la base giratoria. A continuación vamos a hacer la bisagra de madera que irá en el extremo del brazo. Cortamos el material que sobra, redondeamos las puntas y hacemos el agujero para poner el eje, la tuerca de ajuste. Perforamos un orificio en cada pieza y le hacemos rosca. En este caso estoy usando tornillos de 6 milímetros y la broca, el agujero que hago es de 5 milímetros. Ahora hacemos una perforación en el extremo del tornillo principal, el que ajusta la mesa, con una tuerca para poner un pasador y anclarlo a la cabeza de madera, la que hará de maneta para poder ajustarlo.
Lo dejamos perfectamente plano y cortamos con un trocito de DM, en este caso de 5 milímetros, a modo de tapa. Una vez que la cola se haya secado, quitamos el sobrante de material. Y continuamos montando el cuerpo de la mordaza. Cabe destacar que toda la parte que veas atornillada también está encolada. No la he puesto en el vídeo para no hacerlo tan largo, pero todas tienen cola. Una vez que tenemos ya todo el cuerpo montado, sujetamos la parte móvil a la chapa con tornillos. A continuación vamos a hacer un par de tornillos largos, uno sujetará el soporte a la cámara y el otro sujetará el soporte al cuerpo principal del brazo.
Lo dejamos bien fijo con una gota de pegamento y los hacemos los dos iguales. Esta es una pieza muy sencilla que será el soporte para la cámara, a la cual le agregaremos un suplemento para darle un poco de altura y que después no tengamos problema que vaya a tropezar con las tuercas del brazo. Con las coronas dentadas cortamos algunos círculos de madera para hacer las tuercas y tornillos grandes con sus respectivas tapas. Para esta pieza usaremos una tuerca embutida, la cual se quedará de forma interna. Como la tuerca sobresale un poco de la superficie, le quitamos un poquito a la tapa y lo encolamos.
Esta pieza va con un tornillo pasante, la cual le he comido un poco la cabeza para dejarla rectangular y así garantizar más el agarre en la madera. Para eso lo vamos a dejar plano y le pegaremos una tapa encima con cola. Con la corona dentada más pequeña hacemos un par de piezas para hacer unas tuercas de ajuste. Utilizamos el tornillo para ejercer presión y que así garantizar que la tuerca se quede embutida en la madera lo más recta posible. A continuación hacemos una perforación en el extremo final del brazo para practicar una rosca y poder sujetar la pieza con la bisagra. Con un poco de epoxi sujetamos la cabeza del tornillo a la madera para que este no se mueva al ajustar. Una vez que tengamos todas las piezas terminadas, le damos una mano de aceite para madera. No sería conveniente darle con barniz, ya que tiene muchas piezas móviles y estas podrían quedarse pegadas entre sí.
Y por último, procedemos a montar la estructura completa. He olvidado mencionar que en la parte que hace contacto la mordaza con la mesa le he puesto un papel adhesivo aterciopelado que la protegerá de todo daño que pueda tener. Inclusive hasta podrías ponerle fieltro o cualquier otro tipo de protector. Eso ya es a tu gusto. Y bueno chicos, este es el resultado del trabajo y como podréis ver es bastante práctico y tienes una gran cantidad de grados de movilidad y de angulares para poder poner tu cámara en la posición que más te interese, que más te guste. Bueno, y aquí viene la joya de la corona. Me hubiese gustado poner la original, pero claro, la necesito para grabar y no tengo otra. Así que he hecho esta réplica que tiene las mismas medidas que la que yo estoy usando para que veas todas las posibilidades de orientación. Realmente no tiene límites. Hacer este soporte me ha resultado realmente barato. Solo he utilizado madera de palé y algunos tornillos que tenía por ahí. Nada más. Un poco de tiempo y un poco de imaginación también. Bueno, si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas, que le des un like y que lo compartas con tus amigos. Venga, hasta la próxima, un gran saludote y que tengas un buen día. Adiós.